¿Cuáles fueron un poco los detonantes de decidir que a lo mejor una automatización era lo que necesitabais? Teníamos claro dos problemas. Uno era la falta de espacio. Como hemos dicho antes, Bilsten Group España vive de tener la disponibilidad del producto, es fundamental, es vital para nosotros. Con nuestro plan de incorporación de nuevas referencias cada año, nosotros ya intuíamos que para el 2024 íbamos a empezar a tener problemas. Y el otro problema es que al ser un almacén manual, un almacén además de unas características muy concretas, nuestra productividad ya no mejoraba. No empeoraba, pero no conseguíamos ser mejores. Y esto, cuando te mueves en una empresa internacional como Bilsten Group, pues es el mismo problema prácticamente. A mí, David, me parece interesante desde el punto de vista de ese convencional. ¿Cómo gestionas un almacén con tantos miles de referencias desde el punto de vista de convencional? Porque evidentemente entendemos que el llenado del almacén es muy bajo, hay unos parámetros que lo están afectando. Pero esa logística en el día a día, que desde fuera se ve muy complicada, ¿cómo se hace? Pues llegó a ser ya una situación complicada. Entonces estábamos hablando de unas 35.000 referencias, una cosa así, un almacén manual. ¿Qué implica esto en la logística diaria? Primero, implicaba mucha cantidad de trabajo manual, mucho recorrido por parte de nuestros trabajadores. Date cuenta que el 80% del picking en ese momento se hacía andando a través de nuestra parte de manual, de santería manual, moviendo muchos kilos, haciendo muchos kilómetros, y luego en un constante trabajo de colocar la pieza en el sitio más óptimo. Un montón de movimientos para optimizar este almacén, para que al final ese picking que hacíamos luego manual fuera lo más efectivo posible. Muchos esfuerzos a la hora por parte de nuestros trabajadores, muchos esfuerzos a la hora de colocar el producto en el lugar correcto y muchos esfuerzos para estar buscando continuamente localizaciones en el almacén para las nuevas referencias. Muchos recursos se nos iban prácticamente en la preparación para luego intentar tener un picking lo más óptimo posible. Justamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque uno de los sufrimientos siempre suele ser cómo recepcionas la mercancía y otro de los sufrimientos es cómo preparas la mercancía, ¿no? Desde el punto de vista de la preparación, ¿cómo consigues tener accesibilidad sobre 35.000 referencias, ¿no? Para poder hacer un picking? Y claro, las entradas en convencional entiendo que era un proceso que os llevaba muchísimo tiempo, pero realmente, ¿cómo era ese proceso? Pues el proceso de entrada, nosotros trabajamos con un solo proveedor, que es nuestra central en Alemania. Esto, por una parte, simplifica el problema a la hora de búsqueda de alternativas, porque al final es nuestro proveedor el que con su enorme trabajo desde la central nos facilita esta tarea, pero después nos obliga a tener un stock óptimo sabiendo que solo dependes, digamos, de un almacén central para poder suministrarte. Esto ya de por sí en nuestra parte de compras nos obliga a tener nuevamente una muy buena gestión de cuánta cantidad de stock tenemos que tener por referencia. Obviamente no analizamos referencia por referencia, al final tenemos que tomar criterios globales para poder manejar esas 35.000 en ese momento, pero ya casi 50.000 ahora. El proceso de colocación del material era un proceso complejo y costoso, y lo mismo en la preparación de pedidos, un proceso que nos consumía muchos recursos humanos en horas de trabajo, cantidad de errores también, porque al final en un proceso manual con tanto hueco pequeño, tanta referencia, es muy dado a cometer más errores, pero sobre todo a un esfuerzo brutal en cuanto a tener una buena colocación de productos dentro del almacén. Nosotros que estamos fuera, una de las cosas que vemos, por ejemplo, es el reaprovisionamiento, ¿no? Al final, tú cuando tienes pedidos urgentes, entiendo que tienes demandas que controlas gracias a los datos, pero al final tienen cierta variabilidad. Esa gestión de días de stock que tengo del almacén, esa gestión del día a día de tengo faltas, no tengo faltas, ¿cómo de complicada se convierte en un día a día? Es muy complicada. Al final manejamos un catálogo amplísimo. Y como tú dices, no todas las referencias se comportan de una manera estable y de una manera predecible. Hay un porcentaje de referencias que son mantenimiento, que con los datos que tenemos, nosotros tenemos un consumo más o menos claro de cómo va a ser, pero hay muchas piezas que se rompen de manera, digamos, aleatoria o de una manera caótica, en la que tener una predicción de cuánto material va a necesitar estas piezas es muy complicado.
Al final tenemos que tener unos criterios claros para tener este suministro desde la central. Obviamente vamos a tener faltas. Ahora mismo tenemos un nivel de servicio por encima del 90% que para la cantidad de referencias que tenemos hace que estemos muy orgullosos de este ratio de servicio que tenemos, pero requiere un esfuerzo importante de predicción, de análisis continuo. Nosotros cada día en los pedidos de compra que hacemos analizamos, retocamos, subimos y bajamos niveles de stock, porque además la otra parte importante de todo esto es que cuidamos mucho nuestro aging de valoración de stock, nuestra obsolescencia. Es un tema que también nos preocupa y al final tienes que combinar, tener de todo, tener la cantidad justa y tener un buen ratio de obsolescencia, que también es una parte importante dentro de nuestra actividad.